tal? Muy buenos días, bienvenidos a Ensalada de Estrellas. Estamos felices de la vida y además de manteles largos y de gala, porque el día de hoy nos acompaña un ícono de la televisión mexicana, una persona de las más queridas que existe en la televisión mexicana. El día de hoy está con nosotros nuestro querido Pedro Sola. Pedrito gracias, Sola. Muchas gracias. Pues estoy muy contento de estar aquí en este programa de Ensalada de Estrellas. Te agradezco la invitación. No, al contrario. Y a Laura, la productora, le agradezco mucho que la conozco hace muchos años. Y bueno, pues aquí estoy listo para lo que me quieras preguntar, lo que quieras. Ay, muchísimas gracias, perfecto. Eso nos gusta, mi querido Pedro. Oye, pero yo quiero salir de todo lo clásico, ¿no? Lo que te preguntan. Yo te voy a decir una cosa. Siempre, mira, fíjate, tengo 25 años y cacho en el programa. Y de repente, por alguna razón, las entrevistas dicen, ¿y usted cómo empezó en Ventaneando? Pues que no vieron. ¿Cuántas veces lo he contado? Pero bueno, a ver. Pero es parte del show, ¿no? Pues sí, pero oye, ¿cómo empezó en Ventaneando? Porque es que mi historia en Ventaneando es muy peculiar, porque yo nunca me dediqué a nada de la televisión, ni soy comunicador ni periodista. Yo sé que eres economista. Yo soy economista, exactamente. Entonces fue aquello fortuito. Empecemos por el principio, entonces. Tú eres de Veracruz. Yo nací en el puerto de Veracruz. Mi papá, nació en España, cuando perdieron la guerra los republicanos, salió huyendo. Estuvo en Francia, los franceses lo apresaron, se fue, ahí estuvo un tiempo preso, llegaron los alemanes. Como era ingeniero civil, se lo llevaron para trabajar en todo el frente, al norte de Austria, al frente ruso. De allá se escapó, logró, mi papá, la historia que nos contaba, decías, bueno, ¿cómo es posible? Era un tipazo. Y caminó desde al norte de Austria hasta llegar a Marsella, en Francia, en donde tenía amigos, y ahí se escondió un rato, y luego lograron llevarlo al consulado mexicano. Y ya en el consulado mexicano estuvo un buen rato ahí resguardado, y luego de ahí con un salvoconducto lo lograron sacar al África, y ahí en un barco vino a México. Él llegó a México en el 44, y llegó a Veracruz, y como era ingeniero, él ya tenía un trabajo asegurado en una compañía constructora de allí. Y luego mi mamá, que ella vivía aquí en la ciudad, iba de vacaciones, porque en esos años 40, pues Veracruz era el lugar de vacacionar de los mexicanos. Sí, claro. Mi mamá iba para allá, y ahí se conocieron, y entonces pues ya, mi papá era bastante mayor que mi mamá, y luego se casaron en el 45, y yo ya nací en el 47. Qué maravilla. Oye, además, vi que tu papi tenía un nombre muy largo, ¿no? Tenía tres nombres, ¿correcto? Mi papá se llamaba Pedro Julián Marcelino. Marcelino. Bueno, y si te digo cómo se llamaba mi hermana, la que falleció, se llamaba Coral Luisa Ambrosia. Ok. ¿Y cómo le decían? Coral. Coral. Porque aparte, bueno, en España así acostumbraban. Sí. No sé ahora, pero acostumbraba a ponerle al hijo mayor el nombre del papá, del abuelo. Ajá, y luego el nombre del santo y Yo nada más soy Pedro José. Tú nada más eres Pedro José. Pedro José. Sola. Murillo. Mi mamá se llamaba Eva Murillo. Ok, perfecto, Pedrito. Oye, bueno, cuando tú naces en Veracruz, ¿cuándo te vienes a la Ciudad de México? Pues poquito tiempo después. De hecho, tú tu vida la recuerdas de la Ciudad de México desde chiquito. Y de Veracruz, porque yo cuando era niño, en mi casa vivíamos mi papá y mi mamá, mi abuela materna, que fue lo máximo de mi vida, y luego, bueno, ya nació mi hermana Coral, y luego 12 años después nació mi hermana la chica, Jazmín. Ok. Entonces, pero cuando yo éramos... En aquella época no había obligación a los niños de ir al kinder ni al preprimario. Los niños entraban a primero de primaria y ahí aprendían a leer y a escribir. Yo aprendí a leer y a escribir en mi casa porque mi abuela, que era una mujer, te digo, extraordinaria, ella me enseñó. Entonces, yo nunca fui ni a la preprimario ni nada. Entonces yo entré a la escuela a los 6 años. Pero de los 0 a los 6, yo cada rato nos íbamos, mi abuela y yo, a Veracruz, y allá me la pasaba pues mucho tiempo. O sea, ¿te acuerdas con cariño Veracruz? Perfecto, me acuerdo. Es una ciudad hermosa, se come delicioso. Sí, claro. Y bueno, yo lo recuerdo con mucho cariño. Pero después ya nos vinimos a vivir a México y pues aquí hemos vivido siempre. Pero lo que más disfrutaba era cuando salía de la escuela y venía a mi casa con mi abuela y hacíamos galletas y buñuelos y me enseñó a bordar y me contaba cuentos y historias. Y ella me enseñó. Fue muy importante para ti tu abuelita, pues yo ¿verdad? creo que cuando murió ella, después fue mi mamá, pero mi abuela sí fue muy importante. Fíjate, además te voy a contar una cosa. A ver, por favor. Mi abuela, que nunca había salido de México, ella tenía un problema en una pierna y tenía una escoliosis en la columna, entonces se cansaba. Entonces en las tardes, porque ella era la ama de casa, porque mi mamá trabajaba,
En las tardes se iba y se subía a la cama, me subía yo con ella y abría un atlas. Ah, ok. Entonces me decía, ¿a dónde vamos hoy, hijito? Y me decía, ya sé, vámonos a España. Entonces me empezaba a platicar un viaje que ella se inventaba, que íbamos a la estación de Buenavista y tomábamos el tren y llegábamos a Veracruz y nos bajábamos del tren y en Veracruz pasa, y por ejemplo ese día era hasta Veracruz. Al día siguiente, después de estar en Veracruz, tomabas un barco e íbamos a La Habana, que ella nunca había ido, nunca fue. Y entonces en el Atlas me enseñaba de La Habana. ¿Dónde estaba? Y luego de ahí seguíamos el viaje. Historia de cómo se iban. Exactamente. Entonces Qué yo viajé joya, con mi abuela joya. toda la vida. Y luego a las Azores y luego llegábamos a Cádiz y así viajábamos por España. Entonces esta época de mi vida fue muy bonita porque al final de cuentas yo fui un niño que no tuvo amigos niños. O sea, mi amiga era mi abuela. Mi hermana Coral, que como te digo falleció desgraciadamente, siempre me llevé muy bien con ella, pero ella fue totalmente diferente que yo. Ella sí era amiguera, de las que correteaba con los chiquillos en la banqueta y se subía a los árboles y la bicicleta. No, yo era así muy modosito. Y pues Creo que viviste algo increíble, Pedro, porque desgraciadamente los niños de ahora ya no tienen ese convivio con los abuelos, ya no tienen esa conexión tan increíble como lo que nos acabas de contar. Qué maravilla. ¿Dónde estudiaste, Pedro? Fui a la escuela de la Ciudad de México, que era una gran escuela. Yo estudié ahí inglés. La escuela era la mitad en inglés y la mitad en español. Y ahí aprendí a hablar inglés. Y no lo hablo perfecto, pero lo aprendí bastante bien. En eso de lo del estudiar y demás, que estaba yo en la secundaria, yo era buen estudiante, pero no era, ¿cómo te diré? Pero no era de los que andaba correteando en el patio y el fútbol y eso, porque nunca se me dio. Eres muy tranquilo. Totalmente. Y entonces de repente teníamos, eran unas clases mixtas, pero a la hora de la clase de taller, las niñas se iban a costura y que yo hubiera sido perfecto porque yo sabía mejor que ellas, porque mi abuela me Claro. enseñaba. Y yo me iba a electricidad. Y yo era muy malo, soy muy torpe con las manos. Y entonces de repente un día hice mal un trabajo. No lo hice mal, porque un compañero que estaba sentado junto de mí, que era mi amigo ahí, se llamaba Paul, que aparte era el hombre más guapo del mundo en ese momento para mí, pues entonces él me hizo el trabajo. Okay. Lo entregué y el maestro, obviamente yo le caía gordo por cómo era, porque yo era así como soy. Y de chiquito peor. Y entonces de repente el maestro, con un desarmador, los amarres estaban en una fibracel de esos con agujeritos amarrados. Y entonces el tipo los reventó y dijo que estaba muy mal. Y entonces yo, como era muy dramático desde chico, por eso hice tanto teatro en mi vida, entonces así unas lágrimas se me escurrieron. Entonces volteó el desgraciado maestro y me dijo, no sea llorón. Y la frase que voy a decir es espantosa, amigos de Ensalada de Estrellas, pero así fue lo que me dijo este maestro en primero de secundaria. No llore, usted ya tiene peleas en la Coliseo. Y sentí la peor ofensa de mi vida. Fui y lo acusé. Sí, ¿qué le pasa? Lo acusé. Le pusieron ¿Y qué pasó? pues lo reprimieron todo. Y a mí ya me sacaron de esa clase, ya no me acuerdo ni qué pasó. Y en la secundaria, pues ya estuve acá en el Liceo Banco Mexicano, que tuve la suerte que también aprendí francés allí. Y luego me fui a la prepa número 4, que ahí encontré mi verdadera vocación de trabajo, porque me metí al grupo de teatro. Oh. Que eso es lo que yo realmente quería hacer. Yo quería ser actor de joven. Desde pequeño. Siempre me gustó, o sea, yo de chico me gustaba, aunque jugaba solo en mi casa, hacía con las muñecas de mi hermana, les ponía un hilito y así hacía como títeres, ok, y yo hacía ok. horitas de teatro. Pero entré a la prepa y me inscribí en el grupo de teatro, y ahí me di cuenta que eso era, subirme al escenario, era lo que me encantaba. Yo tenía un fuerte problema, pues no de autoestima, pero siempre era yo un niño temeroso. Lograba vencerlo, pero siempre vivía un poco angustiado cuando estaba en la escuela, porque a ver, Pedro Sola sube hacia la tarima y de la clase, la boca se me secaba, ya sabes, era. Sí. Pero el teatro me ayudó A desenvolverte. a hacer esto. Claro, ¿no? claro, Y por supuesto. ahí está el público. Entonces, Ajá. cuando mi papá me preguntó, yo investigué cuáles materias, las carreras en la universidad. Y hay una carrera que se llama Licenciatura en Arte Dramático, Claro. que está en la Facultad de Filosofía. Ujú. Y entonces
cuando mi papá me dijo que iba yo a estudiar después de la preparatoria, yo le dije que yo quería ser actor. Y mi papá, que es ese señor adusto, ya mayor, muy serio, español, me dijo que de ninguna manera, que porque es muy difícil la carrera del actor, que los actores se mueren de hambre. Exacto, sí que nos vamos a morir de hambre. Es verdad. Es verdad, y los cantantes también. O sea, es que es muy difícil, sí, salvo claro. excepción, es muy difícil. Y entonces decidí estudiar economía. Mi mamá trabajaba en la Secretaría de Hacienda, donde después yo trabajé, y ella trabajaba con muchos economistas. Si tú me preguntas por qué estudiaste economía, pues quién sabe. ¿Por tu papá? ¿Por pues tu no, mamá? No, economía, no, o sea, yo tenía que haber estudiado otra cosa que no fuera el teatro, pero estudié economía. Pero te voy a decir por qué estudié economía. Porque al revisar los horarios en la universidad de las carreras, me di cuenta que la carrera de economía era muy pequeño el horario. O sea, yo llegaba a las 7 de la mañana a la escuela y a las 11 o 12 terminaba y ya. Había turno matutino o turno vespertino. Y tenías no toda como la tarde ingeniería, libre. arquitectura, química, física, que todo el día están en la universidad y entonces ya tenía todo el día para andar de farandulero. Entonces era perfecto, ¿no? Sí. Oye, ¿y alternabas el estudio de teatro también? Sí, en la prepa, en la universidad, bueno, en la prepa estudié la preparatoria con teatro y luego en la universidad las materias, la carrera de economía, yo la alternaba con estar trabajando en grupos de teatro universitario. Ok, ¿cuál fue tu primera obra de teatro, Pedrito? Mi primera obra de teatro en la prepa se llamaba Arlequinada. Era una obra de un escritor inglés, Terence Rattigan, que se trataba de una compañía de teatro pobretona que iba a presentar Romeo y Julieta. Okay. Entonces yo me arañaba porque me dieran el personaje del actor que hacía, del primer actor de la obra y del Romeo y Julieta. Pues no me lo dieron, ¿verdad? Porque en primer lugar ellos ya venían de un año de hacer teatro y luego por otro lado a mí, mi maestra, que era lo máximo, que se llama Rosa Furman, le dije, oiga maestra, ¿por qué a mí me da estos personajes? Me dijo, es que tú no tienes una voz juvenil y cantarina, esta voz pastosa la he tenido siempre. En fin, hice un personaje ahí, X, pero a mí una cosa que me encantaba del teatro, y te voy a decir lo que es, yo me aprendía las obras desde la primera frase hasta la última. ¡Qué maravilla! Completos todos los personajes yo me los sabía de memoria. Entonces me ocurrió que en algunas ocasiones que algún personaje fallaba porque se enfermaba por algo, pues para que no se suspendiera la obra, e hice personajes femeninos también, hice muchas cosas yo, por mi parte, siendo, a lo mejor con un personaje diferente, ¿no? Esa fue la primera obra que hice, luego hice otra que se llamaba Volpón, hice la tragicomedia de Don Duardos, hice muchas obras de teatro clásicas, porque así era la universidad. Después, estando en la universidad, empecé a trabajar en la Secretaría de Hacienda, pero también iba en la mañana, tempranito a la universidad, luego me iba a trabajar en Hacienda porque tenía horario de estudiante y por la tarde hacía teatro. Qué maravilla. Entonces era muy padre. Después, claro, empieza uno a obtener puestecillos. Dejé el teatro porque lo hice 5 años después de la universidad, pero pues mi trabajo ya era yo el subdirector y cosas así que ya no era lo mismo. Tenía que ir mañana y tarde. Y así trabajé 27 años de mi vida en el sector público. Muy padre. Mi querido Pedro, se nos acaba el tiempo, pero no se pierdan esto porque en la siguiente entrega vamos a tener a Pedrito Sola. Nos va a contar desde el 96 que empezó Inventaneando y bueno, lo que ha hecho hasta ahora. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias por estar aquí, mi querido Pedro. Por favor, las redes sociales, sabemos que tienes un programa. Bueno, yo tengo, mi Twitter es @PedroSola, el Instagram es @TíoPedrito y ya. Bendito sea Dios. Síganos por favor a nosotros en @ensalada de estrellas oficial, tanto en Twitter como en TikTok, como en YouTube y en Facebook. Esto es Ensalada de Estrellas. Gracias, Pedrito.